Me llamo Jimena y empecé a trabajar a los 16. No porque me diera gusto, sino porque no había de otra. En mi casa nunca parecía haber dinero para mí, pero para mi hermana Regina siempre alcanzaba. Ella es 6 años menor que yo, y desde que tengo memoria, la balanza se iba siempre para su lado. Me acuerdo perfecto del día en que dije, ya estuvo. Era por unos tenis para educación física. Los que tenía ya no daban. Las suelas se estaban despegando, y cada que corría, sentía que se me iba a salir el pie. Llegué a la cocina con los tenis en la mano y le dije a mi mamá, Leticia, que necesitaba unos nuevos. Su reacción fue como si le hubiera pedido una joya. Ximena, ¿tú crees que el dinero crece en los árboles? Suspiró. Abrió la cartera con una lentitud que me dio coraje. Sacó unos billetes y me los puso en la mano. A ver, ahí hay 700 pesos. Haz que alcance. 700 pesos. Tragué saliva. Traté de que no se me notara la cara, porque si lo hacía, ya sabía lo que venía. Regaño, sermón y la mirada de «qué malagradecida». «Gracias», dije. Y me salí. Ese mismo día, por la tarde, vi a mis papás llevarse a Regina de compras. Ni siquiera lo escondían. Se fueron como si nada, bien tranquilos. Regresaron con bolsas. Mi hermana venía feliz, como si hubiera ganado algo. Traía 3 cambios de ropa, un peluche enorme de unicornio y una tableta para la escuela, según mi mamá. Hice cuentas en mi cabeza. En una sola tarde se les fueron fácil 6,000 o 7,000 pesos. Y no era algo excepcional. Era lo normal. Cuando yo pedía para una excursión escolar, mi papá Roberto me hacía explicarle con lujo de detalle para qué servía, qué aprendía, quién iba, a qué hora regresaba. Y después me daba el dinero con un discurso de responsabilidad, como si estuviera firmando un contrato. En cambio, Regina se alteraba en una tienda de juguetes, levantaba la voz y salía con lo que quería. Mis papás la calmaban comprándole cosas, y si yo decía algo, me volteaban a ver como si yo fuera el problema. Mi amiga Emilia tenía unos papás que tenían una cafetería. Un lugar pequeño, bonito, de esos donde siempre huele a café recién molido. Estaba cerca de mi escuela, y yo iba seguido a hacer tarea ahí. Un día los escuché hablando, como entre ellos, diciendo que les faltaba alguien para ayudar los fines de semana. Ni lo pensé. Yo puedo. Solté. Los dos me voltearon a ver. ¿Tú? Dijo el papá de Emilia, sorprendido. Sí. Puedo venir los sábados y domingos. Y entre semana, después de la escuela. Me escuché tan segura que hasta yo me sorprendí. Me pidieron mis datos y el teléfono de un adulto para cualquier cosa, y ese mismo día quedamos. Yo empezaba el fin de semana siguiente. Empecé a trabajar después de clases y los fines de semana. No era un gran sueldo, salario base y propinas. Pero era mío. Y lo más importante, era la primera vez que sentía que algo dependía de mí. No le dije nada a mis papás, no por miedo a que me prohibieran trabajar. Fue peor. Yo sabía que, si se enteraban, iban a encontrar la manera de quitármelo. No dudaba ni tantito. Durante 2 meses guardé casi todo. Hubo días en los que me iba caminando para ahorrar pasajes o me llevaba comida para no gastar. Con eso, más las propinas. Me compré mis tenis de educación física, ropa que de verdad me quedara bien, y abrí una cuenta de ahorro básica. Era poquito, pero verla crecer me daba algo que yo nunca había tenido. Control. Hasta que un sábado se me vino encima todo. Era una tarde y yo estaba detrás del mostrador preparando un café con leche. Volteé y vi a mi mamá entrar con Regina. Venían como si fueran a dar una vuelta nada más. Pero en cuanto me vio, mi mamá se quedó congelada. Su cara pasó de sorpresa a una especie de molestia que me puso la piel fría. «¿Ximena?», dijo, como si yo estuviera haciendo algo ilegal. «¿Qué haces aquí?». «Trabajo aquí», respondí. Y seguí con lo que estaba haciendo. Desde hace 2 meses. Regina me miraba como si yo fuera un bicho raro. Mi mamá no pidió nada. No preguntó nada más. Me clavó la mirada, tomó a Regina de la mano y se salió. Así, sin despedirse. Supe que esa noche iba a ser pesada. Cuando llegué a la casa, los dos estaban sentados en la mesa de la cocina. No era cena familiar, era juicio. «¿Por qué no nos dijiste que estabas trabajando?», preguntó mi papá.
Me encogí de hombros. No pensé que les importara. Claro que nos importa, dijo mi mamá, pero su voz no sonaba preocupada. Sonaba como calculando. ¿Cuánto te pagan? Cuando les dije que juntaba entre 4.500 y 6.000 pesos al mes, dependiendo de las propinas, vi cómo se les movió algo en la cara. No fue orgullo. No fue «qué bien». Fue otra cosa. Mi papá se aclaró la garganta. Bueno, si estás viviendo bajo este techo, comiendo aquí, usando luz, agua, lo justo es que aportes. Me quedé viéndolo, sin entender si hablaba en serio. La mitad, agregó, como si fuera lo más normal del mundo. La mitad de lo que ganas se va a gastos de la casa. Sentí que se me subía el calor a la cara. ¿Qué? Dije. Mi mamá se metió rápido. Regina necesita ropa para el frío, y estábamos pensando en meterla a clases de baile. Tú sabes que eso cuesta. Ahí entendí. No era para pagar luz ni agua. Era para seguir gastando en Regina, como siempre. Nada más que ahora con mi dinero. No, dije bajito. Y me sorprendió lo firme que sonó. Ese dinero es mío. Yo lo gané. No voy a darles la mitad para las clases de baile de Regina. El silencio se puso denso. Mi papá apretó la mandíbula. Eres una malagradecida, soltó mi mamá, con ese tono que usaba para que yo me sintiera chiquita. No respondí. Me fui a mi cuarto y cerré la puerta con calma. Por dentro estaba temblando. A partir de esa noche, las cosas cambiaron. Mis papás hicieron lo mínimo. Me daban de comer, sí. Me daban techo, sí. Si de plano necesitaba algo, me compraban lo más barato posible, y con una cara de fastidio. Pero fuera de eso, era como si yo ya no existiera. Si tenía un evento de la escuela, no iban. Una vez canté en un concierto del coro, y ni se aparecieron. Gané un concurso de ensayo, y no me dijeron nada. Me sentía como una invitada incómoda en mi propia casa. La única persona que se mantuvo conmigo fue mi abuela Leonor, mamá de mi papá. Ella no era nada parecida a él. Empezó a ir a mis eventos escolares. Aplaudía más fuerte que todos. Me preguntaba cómo me sentía, qué quería hacer, qué me preocupaba. A veces me llevaba por un helado y me escuchaba sin apurarme, como si mi voz importara. En mi último año de prepa, yo ya trabajaba todo lo que podía. Tardes y fines de semana. Guardé casi todo. Me puse a buscar becas, apoyos, lo que fuera. Yo sabía que la universidad era mi salida. El día de la graduación de prepa, mis papás fueron 5 minutos. Se tomaron 2 fotos conmigo. Mi papá revisó la hora y dijo, «Ya vámonos». Le prometimos a Regina que la llevábamos al cine. Ha sido muy paciente. Se fueron antes de que dijeran mi nombre. Yo me quedé parada, con la toga, viéndolos irse. No lloré. Creo que ya estaba acostumbrada. Mi abuela se quedó. Y cuando pasé al escenario, gritó como si yo hubiera ganado un campeonato. Después me llevó a cenar a un lugar bonito. No para presumir, sino para celebrar. 2 semanas después, hubo una cena familiar rara. De esas en las que todos se sientan, pero nadie habla de verdad. Y yo decidí decirlo. Me aceptaron en la universidad. «Empiezo en agosto», dije. Mi papá ni levantó la mirada del plato. «No podemos pagar eso», soltó. «Con la colegiatura de Regina en su escuela privada, menos». El tono con el que lo dijo sonó como si llevara años esperando esa frase. Yo sonreí. «No necesito su dinero. Me dieron beca completa. Todo está cubierto». Sus tenedores se quedaron a medio camino. Mi mamá tardó en reaccionar. «Ah, qué bonito para ti», dijo, como si le acabara de contar que cambié de peinado. Y sin darle importancia, se volteó hacia Regina. «Cuéntale a Jimena de tu proyecto de ciencias». Mi vida. Ganó primer lugar. Regina empezó a hablar de un volcán hecho con materiales comprados, de esos proyectos que mi mamá terminaba armando. Yo la escuché y me di cuenta de algo que me asustó más que el coraje. No sentía nada, ni enojo ni tristeza. Nada. Al día siguiente hice una maleta y me fui a vivir con mi abuela Leonor. Me abrió la puerta como si me hubiera estado esperando toda la vida. Ese verano fue el mejor que tuve en años. Seguía trabajando en la cafetería, guardando lo más que podía para la universidad. Con mi abuela era distinto. Me preguntaba cómo estaba, me daba espacio, me cuidaba sin asfixiarme. Una noche,
Sentadas en la sala, me dijo: «Te voy a mandar 18,000 pesos al mes para tu vivienda. No me discutas». Casi se me cae la taza. «Abuela, es muchísimo». Ella agitó la mano, como quitándole importancia. «Quiero que vivas cerca del campus universitario y en un lugar seguro. Tu abuelo me dejó bien, y yo quiero usar mi dinero para ayudar a quien amo. Y tú estás primero en esa lista». En agosto me fui a Puebla, a una universidad privada cerca de Cholula. Entré a una residencia estudiantil sencilla, cuarto chiquito, pero para mí era libertad. Era cerrar la puerta y saber que nadie me iba a exigir que me hiciera invisible. Mi compañera de cuarto se llamaba Tamara. Era de Monterrey. Era tranquila. No nos volvimos íntimas, pero nos respetábamos y eso para mí era suficiente. Durante toda la universidad le hablaba a mi abuela 2 veces por semana. Era mi ancla. Mis papás llamaban una vez al mes, si acaso, y siempre era lo mismo. «¿Cómo vas en la escuela?», preguntaba mi mamá. «Bien», decía yo. «Qué bueno. Oye, ¿ya te dije que Regina volvió a sacar puro 10? Nunca me visitaron. Nunca. Cuando había un fin de semana en el que invitaban a las familias a conocer la universidad, yo me juntaba con amigos cuyos papás tampoco podían o no querían ir. Hacíamos planes y fingíamos que no importaba. 4 años después, terminé la carrera. Saqué buenas calificaciones, me gradué con honores y empecé a buscar trabajo. Jamás pensé en regresar a la zona donde crecí, hasta que me ofrecieron un puesto en una firma financiera grande en la Ciudad de México, en Santa Fe. Era de esas oportunidades que no llegan 2 veces. Mi asesora me dijo: «Acéptalo. No es común que contraten recién egresados ahí. Alguien vio algo en ti». Regresé. Pero no a mi casa. Renté un departamento en Benito Juárez, lejos de la casa de mis papás en Tlalnepantla. No era lujoso, era pequeño, pero era mío, y la paz que me daba no tenía precio. No les avisé que estaba de regreso. ¿Para qué? Ni siquiera reconocieron mi graduación. Mi abuela, en cambio, estaba feliz de que yo estuviera cerca. «Ahora sí te voy a alimentar como se debe», bromeó la primera vez que fue a visitarme, y llegó con comida casera para una semana. Mi trabajo fue pesado desde el primer día. Empecé como analista de nivel junior, lo que en la práctica significaba hacer lo que nadie quería: reportes, revisiones, números y cierres de mes que te dejan sin vida. Yo me quedaba tarde, llegaba temprano, me ofrecía para los proyectos complicados. 2 años después, me ascendieron a analista de nivel senior. Mejor sueldo, más responsabilidades, una oficina pequeña que para mí era como una medalla. En lugar de aflojar, apreté más. Un día, el director del área, el licenciado Tomás Montes, me llamó a su oficina. «Ximena, te voy a poner a cargo de la cuenta Rivas». Sentí que se me detuvo el corazón. Rivas era de los clientes más grandes y más exigentes. De esos que te hablan como si te estuvieran haciendo un favor. «¿Estás seguro?», le pregunté. «Totalmente. Te ganaste esta oportunidad. No la vayas a echar a perder», dijo, sonriendo, pero con seriedad en la mirada. Durante 3 meses viví para esa cuenta. Reorganicé su portafolio, moví inversiones, bajé riesgos, busqué rendimientos. Dormía pensando en números. Cuando presenté el plan ante su consejo, se quedaron en silencio 1 minuto completo. Yo sentí que se me iba el aire. Al final, el señor Ricardo Rivas dijo: «Por fin, creo que ya encontramos a quien necesitamos». No solo se quedaron con nosotros. Aumentaron su inversión con la firma. El licenciado Montes estaba eufórico. Hicieron una junta, me reconocieron frente a todos, me dieron un bono fuerte y subieron mi sueldo otra vez. Esa noche le hablé a mi abuela. «Te dije que podías», me dijo orgullosa. «Ahora dime que vas a descansar. Te lo mereces». «Sí», le contesté. «Y además te tengo algo». Al día siguiente, fui a verla con 2 sobres. En uno había una pulsera elegante, un regalo para agradecerle todo. En el otro, 2 boletos para un viaje de lujo. «¿Qué es esto, Ximena?», preguntó, abriendo el sobre con cuidado. «Nos vamos tú y yo. El próximo mes. Todo pagado». Era un viaje bonito, de esos que se disfrutan sin andar corriendo. Desayunos sin prisa, mar, paseos y tiempo juntas. Yo subí algunas fotos a redes, cosa que casi nunca hacía.
parte por recuerdo y... sí, lo acepto. También porque quería sentir que mi vida por fin se veía como yo la había soñado. 3 días después de regresar, me entró una llamada de un número que ya casi no veía. «Bueno», contesté. «Ximena». «Mi amor», dijo mi mamá con una voz dulce, demasiado dulce. «Ya tiene mucho que no te vemos. Tu papá y yo estábamos pensando, ¿por qué no vienes a cenar el domingo? Tu papá va a hacer carne asada». Yo debí decir que no. Era obvio que había un motivo, pero me ganó la curiosidad. «Está bien», respondí. «¿A qué hora?» «A las 6. Y, Ximena, estamos tan orgullosos de ti. Siempre supimos que ibas a lograr cosas grandes». Era una mentira tan descarada que no respondí. Solo dije que ahí estaría. El domingo salí con tiempo, porque sabía que el periférico podía ponerse pesado aunque fuera fin de semana. Llegué a la casa sintiéndome rara, como si fuera a visitar un lugar que ya no era mío. Todo estaba igual. La pintura deslavada, las plantas que mi mamá cuidaba como si fueran más importantes que yo, y el aro de básquetbol que mi papá mandó poner para Regina, no para mí. Yo nunca fui suficientemente atlética para él. Mi mamá abrió la puerta antes de que tocara. Sonrió como si estuviera recibiendo a alguien importante. Mi papá estaba detrás, y también se veía contento. Eso me desconcertó. «Ximena», dijo mi mamá, y me abrazó fuerte. «Te ves increíble. Tan profesional». Yo le regresé el abrazo, pero me sentí rígida. «Gracias». Me pasaron como si fuera invitada de honor. Me ofrecieron agua, refresco, botana. La conversación fue demasiado amable. El clima, noticias de la colonia, cosas sin peso, hasta que nos sentamos a cenar. Mi papá carraspeó. «A ver, Ximena, cuéntanos de tu trabajo. Estás en una firma grande, ¿no? ¿Ya eres como jefa?» Yo no caí. No iba a decirle mi puesto ni mi sueldo. «Me va bien», contesté. «Estoy contenta». «¿Y para cortar?», pregunté. «Ypsilon, Regina, ¿no está?» Se les cambió la cara a los dos. Como si yo hubiera tocado un botón. Mi mamá suspiró pesado. «Regina está en la universidad. Y mira, ha sido un golpe fuerte. Entre colegiatura, vivienda, libros, todo». Mi papá se apresuró. «Y el trabajo ha estado flojo. Apenas vamos con la hipoteca. Con la universidad ya no nos alcanza». Yo los escuché y sentí que todo encajaba. «Qué mal», dije. «La universidad sí es cara». Mi mamá me tomó la mano sobre la mesa, como si fuéramos cercanas. «Ximena, sabemos que no fuimos los mejores papás. Nos equivocamos, y lo que hicimos contigo no fue justo». Yo me quedé quieta. No sabía si era disculpa real o teatro. «Estamos orgullosos de ti», siguió, con ojos húmedos. «Y queríamos pedirte, si puedes ayudarnos un poco, solo en lo que nos recuperamos». Ahí estaba. El motivo. Yo quise decirles que se hicieran responsables. Quise irme, pero algo me frenó. No era por ellos, era por mí. No quería cargar ese coraje toda la vida. «¿Cuánto necesitan?», pregunté. El alivio en sus caras fue inmediato. Mi papá incluso se limpió los ojos, como si fuera una víctima. «Con 18,000 pesos al mes nos acomodamos», dijo. «Para los pagos y las deudas. Nada más». Se me cerró la garganta. Era exactamente lo que mi abuela me había dado a mí en la universidad. Pero yo tenía buen sueldo, y podía. «Está bien», dije. «Hago una transferencia del sistema de pagos electrónicos interbancarios, mensual, programada». Se pusieron a llorar. Me daban las gracias como si yo les hubiera salvado la vida. Yo no sentí nada, ni calor, ni cercanía. Solo una idea vaga de que estaba haciendo lo correcto, aunque no lo merecieran. Cuando se lo conté a mi abuela al día siguiente, pensé que me iba a regañar. Pero no. «Eres mejor persona que ellos», me dijo. «Y eso es algo de lo que te puedes sentir orgullosa». Con el paso de los meses los vi más seguido. Cenas de vez en cuando. A veces Regina estaba cuando iba de visita. Ella no había cambiado. Seguía con esa seguridad de quien nunca ha tenido que preocuparse por nada. Pero algo me llamó la atención rápido. A pesar de que se suponía que estaban apretados, Regina traía ropa de marca, uñas recién hechas y un celular nuevo. También una computadora portátil carísima, de esas que no compras si estás contando monedas. Yo no dije nada.
Seguí mandando el dinero cada mes, y mis papás seguían agradeciendo de manera exagerada, como actuación. Luego empezaron con las emergencias. Se descompuso el coche. ¿Nos ayudas con 4,000 pesos? Se dañó el calentador de agua. ¿Podrías prestarnos 6,000? Yo casi nunca decía que no. Mi trabajo iba bien. Me repetía que era dinero, nada más. En la oficina me asignaron un proyecto grande: reestructurar cómo manejábamos clientes corporativos. Si salía bien, era casi seguro que me subirían a un puesto de dirección. Me metí de lleno. Más horas, más presión, más todo. Meses después lo logré. El director general me felicitó en persona y me dieron la promoción: jefa del área de relaciones corporativas. Sueldo casi al doble de lo que ganaba. Ese día compré una botella de vino cara y me fui directo con mi abuela a celebrarlo. «Estoy orgullosísima de ti», me dijo, chocando su copa con la mía. «Pero prométeme que te vas a cuidar. No todo es trabajo». «Sí», le dije. «Hasta creo que ya me voy a dar la oportunidad de salir con alguien». Por fin, se rió. Una semana después, fui a cenar con mis papás. Regina estaba de visita y traía una bolsa de diseñador que costaba lo que yo pagué de renta la primera vez que me fui a vivir sola. Yo llegué contenta, con ganas de compartir mi logro. Aunque fuera tantito, me ascendieron. Anuncié en la mesa. Cayó un silencio raro. Mi mamá fue la primera en hablar. «Bueno, entonces con tu nuevo puesto, podrías ayudarnos un poco más. ¿Qué te parece si en lugar de 18,000 nos mandas 27,000 al mes?» Yo me reí, pensando que era broma, pero nadie se rió. «Ya los he ayudado por meses». «Y aparte las emergencias», dije. Regina rodó los ojos. «No seas egoísta, Ximena, ni que necesitaras todo ese dinero para ti». La frase, con su bolsa carísima ahí al lado, me cayó como un golpe. «No», dije, firme. «Se queda igual. No voy a subirlo». El resto de la cena fue pura tensión. Miradas, silencios, cara de desaprobación, como si yo les estuviera fallando. Me fui temprano, con un nudo en el estómago, más por la claridad que por tristeza. Me quedó claro lo rápido que su gratitud se convirtió en exigencia. Pasó casi un año. Regina terminó la universidad. Yo me enteré porque mi mamá me llamó para invitarme a una cena especial. Llegué pensando que habría más familia, tal vez amigos. Pero no, éramos solo los 4. Regina estaba feliz. Dijo que se iba a celebrar con un viaje de lujo a un complejo turístico. Mi mamá se acomodó en la silla como si fuera a dar un anuncio importante. «Estábamos pensando que tú podrías pagarle el viaje a Regina como regalo de graduación». Yo me quedé helada. «¿Perdón? Significaría muchísimo para ella», dijo mi mamá, con esa voz de «no seas mala». Mi papá asintió. Después de todo su esfuerzo, Regina se inclinó un poquito hacia mí. «Es que el paquete que quiero cuesta como 270,000 pesos». Solté el cubierto despacio. No por educación, sino porque si lo apretaba me temblaba la mano. «Regina no ha trabajado un solo día en su vida», dije, sin levantar la voz. «¿Por qué tendría yo que pagarle un viaje así?» Mi mamá se endureció. «Si no ayudas a tu hermana, entonces aquí ya no cuentas». Los vi. A mi hermana, esperando como si fuera obligación. A mi mamá, manipulando. A mi papá, callado, sosteniendo el juego. Y sentí algo que no había sentido en años. Alivio. «Está bien», dije tranquila. «Y de una vez te aviso algo. Voy a cancelar la transferencia mensual. Ya no voy a mandar nada. Ustedes se arreglan». Me levanté. Caminé hacia la puerta. Los escuché hablar atrás de mí, llamándome, diciendo mi nombre, pero no volteé. Llegué a mi departamento y abrí la aplicación del banco. Cancelé la transferencia programada. Así, sin drama, como se apaga una luz. Durante semanas me bombardearon con llamadas y mensajes. Los bloqueé, luego llegaron correos. Unos eran chantajes, otros eran perdón. Los mandé a la basura. Un mes después, me llegó una invitación al cumpleaños 75 de mi abuela Leonor. Iba a hacer una fiesta grande en su casa de Coyoacán. Invitó a familia y amigos. Yo sabía que mis papás y Regina iban a ir. Al final, ella era la mamá de mi papá, pero pensé que en una fiesta grande podíamos ignorarnos.
Ese día me arreglé con cuidado. Me puse un vestido azul, porque mi abuela siempre decía que ese color me iluminaba la cara. Le llevé una tetera pintada a mano que le mandé hacer a un artesano. A ella le encantaban esas cosas, los detalles únicos. Cuando llegué, la casa ya estaba llena. Había risas, música suave, gente en el patio, platillos en una mesa larga. Los vi de inmediato. Mis papás y Regina estaban junto a la mesa de la comida, sirviéndose como si nada, llenando platos. Me vieron también, pero voltearon para otro lado. Ni un saludo. Y la verdad, me dio igual. También vi a mi primo Martín. En las reuniones familiares casi siempre terminaba hablando de su trabajo en servicios escolares y becas de una universidad privada. Era de los que traen el dato exacto, aunque nadie se lo pida. Busqué a mi abuela. Estaba en su sillón favorito, como reina, con un vestido morado y un prendido en el hombro. Cuando me vio, se le iluminó la cara. «Ahí está mi niña», dijo, abriendo los brazos. «Siempre puntual, siempre atenta». Me agaché a abrazarla. Le di el regalo. Ella lo abrió ahí mismo. Se llevó la mano al pecho cuando vio la tetera. «Está preciosa», dijo, girándola para ver las flores pintadas. «Mañana mismo la uso para mi té». La tarde transcurrió bien. Platiqué con familiares que no veía desde hacía años. Saludé a amigas de mi abuela. Me la pasé esquivando a mi familia sin esfuerzo. Luego sirvieron la cena. Todos pasaban platos, comentaban cosas ligeras. Y cuando llegó el momento de los brindis, la gente empezó a levantar su copa para felicitar a mi abuela. Entonces mi mamá se puso de pie con su copa en la mano. «Por mi maravillosa suegra», dijo, con una sonrisa ensayada. «Siempre ha sido una guía, una mujer sabia, y estamos muy agradecidos». Sonaba bonito, sí, pero vacío, como una tarjeta comprada, y de pronto, para mi horror, se volteó hacia mí. «Y ya que tengo la atención de todos, quiero decir algo. Mi hija Jimena decidió que la familia no es importante. Nos dio la espalda, a pesar de que le va muy bien. Se negó a ayudar a su propia hermana con un regalo sencillo por su graduación». El silencio se cayó sobre la mesa. Sentí cómo se me quemaba la cara. No solo por vergüenza, por rabia. Mi abuela clavó los ojos en mi mamá. «Leticia», dijo con una voz dura, «este no es el lugar». Pero yo ya no iba a quedarme callada. Me levanté y la silla raspó el piso. Se oyó fuerte. No me importó. «Ya que mi mamá decidió hablar de esto aquí», dije, mirando a todos, «yo también voy a aclararlo». Tragué saliva y seguí. Durante casi 3 años estuve mandándoles 18,000 pesos al mes. Mis papás me dijeron que era para pagar la universidad de Regina y un crédito educativo. Varias caras se tensaron. Nadie esperaba eso. Mi primo Martín frunció el ceño y dejó el cubierto. «Eso no puede ser», dijo. Yo vi el expediente cuando la aceptaron. Regina entró con beca completa, por el programa de excelencia. Esa universidad presume sus becas del 100%. Su colegiatura y la residencia estaban cubiertas. La mesa quedó muda. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. De pronto todo encajó. La ropa de marca, la bolsa, el celular, todo. No estaban usando mi dinero para educación. Estaban usándolo para consentirla, como siempre. Solo que ahora a lo grande. Volteé a ver a mis papás. Estaban pálidos. «¿Es cierto?», preguntó mi abuela, despacio. Su voz se oyó baja, pero peligrosa. Mi papá abrió la boca, pero no le salió nada coherente. «No es lo que parece», balbuceó. «¿Y qué se supone que parece?», dije yo, y mi voz ya no era tranquila. Me quitaron más de 600,000 pesos con mentiras. Me hicieron creer que estaba ayudando a pagar educación, cuando en realidad estaban financiando lujos. Mi mamá intentó recomponerse. Necesitábamos ese dinero para la casa, para cuentas. Mi abuela se levantó. Era pequeña, pero en ese momento se veía enorme. «Roberto, Leticia, váyanse», ordenó. «Mamá, por favor», intentó mi papá. «No», dijo ella firme. Le mintieron a su hija. Se aprovecharon de su esfuerzo. Ahorita no son bienvenidos en mi casa. Luego, volteó a ver a Regina, que tenía la mirada clavada en su plato. «¿Y tú?», dijo mi abuela.
¿Tú sabías? Regina no contestó. Se quedó quieta. Eso fue respuesta suficiente. Todos fuera, repitió mi abuela. Y Roberto, te aviso algo. Voy a hablar con mi notario. No voy a dejarle nada a gente que se comporta así. Mi mamá se puso a llorar. Mi papá estaba rojo, entre vergüenza y coraje. Regina se levantó con la mandíbula apretada. Salieron rápido, sin mirar a nadie. Después de eso, la fiesta se desinfló. La gente empezó a irse con excusas torpes. Yo me quedé, no por obligación, sino porque no podía dejar sola a mi abuela. Cuando se fueron los últimos invitados, nos quedamos recogiendo en silencio. Platos, vasos, servilletas. El aire se sentía pesado. Lo siento, le dije al fin. Arruiné tu fiesta. Mi abuela me tomó la mano. No digas eso, me contestó. Tú no arruinaste nada. Ellos lo hicieron solitos. En las semanas siguientes, mi abuela me dijo que mis papás la llamaban todo el tiempo. Le suplicaban que los perdonara. Le pedían que no cambiara nada. Ella no cedió. Un día, sentadas tomando té, me lo dijo como quien informa el clima. Lo sirvió en su tetera nueva, como si lo hubiera planeado así desde el principio. Ya quedó, dijo. Hablé con mi notario. Todo va para ti. Eres la única que ha mostrado carácter de verdad en esta familia. Yo di un sorbo. Y sentí tristeza, pero también alivio. Yo no quería que llegáramos a esto, murmuré. Yo tampoco, suspiró ella. Pero no controlamos las decisiones de los demás, solo las nuestras. Desde ese día no he vuelto a hablar con mis papás ni con Regina. A veces aparecen sus nombres en la pantalla del celular, desde números desconocidos o mensajes que se filtran, pero no contesto. Lo que tengan que decir ya llega tarde. Les escribo esto con el corazón un poquito más ligero, sintiendo que al contarles mi historia, nos sentamos juntos a tomar ese café que tanto me gusta. Sé que muchos de ustedes son personas de esfuerzo, de las que se levantaron temprano toda la vida para construir algo propio, y por eso sé que me entienden mejor que nadie. Lo que aprendí, y lo que quiero dejarles con todo mi cariño, es que el amor de familia no debe doler, ni debe tener una etiqueta de precio. Durante años creí que aguantar injusticias era mi obligación, pero gracias a mi abuela Leonor, entendí que la sangre nos hace parientes, pero solo la lealtad y el respeto nos hacen familia. No se sientan culpables por proteger su paz ni su patrimonio. Si tienen a una Ximena cerca, apapáchenla. Y si ustedes son los pilares de su casa, como mi abuela, gracias por tener la valentía de defender lo correcto. Su experiencia y su cariño son el refugio que muchos de nosotros necesitamos. Con todo mi agradecimiento y respeto, Ximena.